Gracias, Hernán. Buenas tardes. En nombre de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, les doy la bienvenida a esta nueva reunión académica que se titula Charlas sobre la reforma laboral, contrato de trabajo y relación de dependencia. Vamos a tener el placer de escuchar hoy a la doctora Susana Corradetti, al doctor Diego Tosca y al doctor Daniel Orlansky. En una primera parte de la actividad escucharemos entonces sus tres intervenciones y después, a partir de las 7:30 aproximadamente, vamos a dar un espacio para preguntas y reflexiones del auditorio. Voy a ir presentando conforme les vayamos dando la palabra a cada uno de los disertantes y son tres personalidades reconocidas del derecho del trabajo y en el caso de Susana además de la seguridad social. Así que voy a hacer, como son conocidos por todos, una síntesis de su síntesis curricular, así aprovechamos el tiempo para escuchar el contenido de sus intervenciones. La doctora Susana Corradetti es miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es profesora consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ha sido asesora en temas internacionales del trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y la Seguridad Social, también consultora de la Organización Internacional del Trabajo, ha sido cofundadora del Grupo Latinoamericano de Expertos en Relaciones de Trabajo, Bolonia, Castilla-La Mancha, y es además autora y coautora de diversos artículos y obras colectivas nacionales e internacionales de la especialidad. Susana, te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Tienen un problema los que hayan estado ayer. Es la segunda vez que estoy en esta imagen y estoy un poco reiterativa. Prometo hacer silencio por un tiempo más o menos razonable. Eh, y disculpas a los que están y un gran saludo a los que se incorporan este año. En esta vez. Tengo una inquietud que es que soy conviviente con un animal de sangre fría, no sé cómo son los gatos. Bueno, así que en cualquier momento puede aparecer porque tiene un gran deseo de protagonismo. El tema que nos convoca es un tema que en lo personal me pareció interesante. Interesante, digo, por decir poco, porque puedo ser mucho más rigurosa y exigente. Es un tema que se introduce en una ley mucho más amplia, con muchas más instituciones. Es un tema que ingresa en el mundo laboral, introduciendo, yo diría, algunas ideas que ya se veían venir. Eh, yo creo que el derecho del trabajo por mucho tiempo ha venido analizando este tema a partir de fenómenos como la globalización, la ruptura de los mercados internos en las empresas, esta falta de pertenencia al mundo del trabajo que hace que los jóvenes sean más volátiles, menos deseosos de ingresar en el mundo del trabajo por el resto de su vida. Esto es cada vez menos habitual. Y, y entonces se ha desdibujado en la figura del trabajador dependiente. Se ha desdibujado por esas razones y por otras que yo creo que hay que reconocer, que es que el trabajo dependiente tiene un costo adicional, un costo que soporta el empleador. Y es distinto tener al trabajador libre y sin ninguna atadura teórica, digamos, una atadura formal, que tenerlo dependiente, con ingresos asegurados, con indemnizaciones, con licencias, con incluso la carga de la seguridad social, que para muchos es una carga. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos
posibilidades de cambiar este rumbo? ¿Hay alguna voz que asegure que no todo es libre, que no todo es autónomo, que no todo merece que dejemos de lado la presencia del Estado, del control, de la protección? Es cierto que hay cosas que llegaron para instalarse, pero hay otras que están siendo empujadas, yo diría, presionadas para que dejen de ser, por lo menos para un sector de la población, como está siendo. Entonces, en esta situación, lo primero que se me ocurre es definir o intentar aproximar una noción, una definición a eh, a lo que llamamos relación de trabajo, que la ley original de contrato de trabajo no termina de explicar con toda precisión. Es una ley que ha tenido que ser enriquecida y acompañada por la jurisprudencia, porque sus definiciones, incluso las tres notas de las que se habla en el mundo del trabajo, que son la dependencia técnica, económica y jurídica, son notas que no siempre se deben dar con claridad, en conjunto, compartiéndose en todas las circunstancias. Entonces, esto ha forzado a una jurisprudencia bastante amplia, que reconoció en muchos casos dudosos, como laborales. Y entonces hay que pensar que la jurisprudencia, por lo menos la Argentina, ha estado en esta corriente hasta ahora. No es que la jurisprudencia que yo quiera decir que la jurisprudencia es la voz más apta, la ley tendría que ser la definición más apta, pero la jurisprudencia tiene que presentarse en el momento en que es necesario para definir estas circunstancias, porque si no lo que queda es la indefensión. Yo tengo una experiencia personal en la materia de la definición de la relación de trabajo, que después tuvo una experiencia teórica muy interesante, y es que fui delegada ante la conferencia que discutió en segunda discusión en la OIT la recomendación sobre la relación de trabajo del 2006. Así se llama, con número de ejecución. Esta recomendación había sido, digamos, la consecuencia de un fracaso muy grande en la OIT, que era que los empleadores habían rechazado el tratamiento de un convenio sobre subcontratación, que es un tema muy delicado para los empleadores en la OIT, porque entienden que la OIT se está metiendo en un área que es de su propia decisión y de sus propias facultades. Entonces, creo que no ha habido otra experiencia en que después de trabajar un convenio durante 2 periodos, la conferencia no pudiera tratarlo para adoptar una norma o una recomendación. Pero ocurrió esto y entonces quedaron las cosas muy calmas, muy prudentes, con reuniones técnicas que se insistieron, con un montón de circunstancias que acompañaban el tema para no herir susceptibilidades. Cuando tuvimos que representar, logramos actuar como GRULAC en esta conferencia. Cuando logramos actuar como GRULAC, tuvimos una iniciativa que era mejorar un poco las precisiones que daba la recomendación para definir cuándo había relación de trabajo. La recomendación, que recomiendo su lectura, es una recomendación en cuyo artículo 13 aparecían como 2 grupos de indicios para indicar al empleador, al Estado, al ámbito de inspección, a los trabajadores, a los sindicatos, en qué momento se estaba dando una efectiva relación de trabajo, obviamente dependiente.
Bueno, tuve, digamos, un encontronazo con con el representante del sector empleador que me dijo que mis enmiendas eran hermosas, pero él no podía aceptarlas. Eso de hermosas me resultó un poco excesivo, pero como era que no podía aceptarlas, también me quedé con eso. ¿Qué pretendía la cuestión? ¿Qué pretendía nuestra propuesta? Que fuera más clara la definición de la relación de trabajo. Y ustedes van a ver cómo en algunos casos es evidente que esta claridad ayuda tanto a empleadores, trabajadores como gobiernos a detectar esta relación que no siempre se da con claridad. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo globalizado, porque venimos de un mundo en el que la mayoría de las personas no conoce sus derechos y tampoco se los difunde, porque venimos en un mundo en que la búsqueda de trabajo se hace más por deseo de superación personal que por inserción en un ámbito colectivo, porque venimos también de pérdida de eficacia de los sindicatos. Entonces, en este caso, eh, nuestro deseo era darle una herramienta más inteligente, más interesante a estos datos que aportaba la recomendación y advertimos entre todos, y la mayoría estaban de acuerdo, los trabajadores también, que, por ejemplo, no es lo mismo tener definido un horario de trabajo que tener definida la inserción en una organización empresaria ajena. No es lo mismo el lugar donde se trabaja que el empleador provea todas las herramientas que necesita el trabajador para hacer su tarea. Entonces, con estas dos grupos de posibilidades, yo pensé en una definición que pasaba, por un lado, por aquellos que fueran indicios, efectivamente, como decía la recomendación, y que otros que eran factores determinantes. O sea, la relación de trabajo seguía por esta orientación en el sentido de algunos factores, unos con más fortaleza que otros para ponerle notas a la relación de trabajo y hacerla más detectable. Bueno, la recomendación apareció, la recomendación está vigente, la OIT la suele nombrar cuando habla de las formas de proteger al trabajo en todas sus dimensiones, con las nuevas formas de trabajo. Yo creo que en este sentido tenemos un instrumento, una herramienta. Ahora, cuando leo el proyecto, que ya casi está en el mundo, instalado en el mundo, de la ley de bases, ahí me aparecen algunos ruidos. Y yo digamos, voy a señalar eh, el, dos artículos de la ley que me parece que son objeto de especial cuidado para los iuslaboristas. El primero es el artículo 23, que precisamente toca el tema de la presunción, un tema en el que la jurisprudencia ha tenido mucho trabajo, pero está ahí. Y que dice, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias de las relaciones a causa que lo motiven se mostrase lo contrario. Hasta aquí estamos en sintonía con la ley de contrato de trabajo. Pero el segundo párrafo dice, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios
y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación, o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive de la seguridad social. Como ustedes ven, el gran tema jurisprudencial de las profesiones liberales ha sido zanjado por la nueva ley con la idea de que se descarten de plano, sin mayor discusión, todas aquellas actividades que sean ejercidas por profesiones liberales. Pareciera que no admite prueba en contrario, ¿no? Pero aquí hay un punto, porque se sabe que el título no es siempre lo que define la situación jurídica. El título se lo pueden poner, por ejemplo, las partes, aún las partes de común acuerdo, pero siempre va a haber un marco, como dijera Fernández Madrid, cambiante y ajeno, que nos va a orientar hacia la definición de que con qué sentido se está trabajando y con qué orientación se está trabajando, como para no quitar por el rótulo de que sea una profesión liberal el tipo de protección que debe tener un trabajador con un título universitario, por ejemplo, ¿no? Y es cierto que en nuestra organización actual y aún con organizaciones que tienen que ver con la salud, cada vez se hace más prolífico la presencia de médicos que son trabajadores dependientes de una organización que les da pautas, que les da señalamientos, que les dice cómo y cuándo deben hacer. Claro que no les va a indicar cómo tienen que operar, pero eso sería un absurdo, un perogrullo, ¿no? Yo creo que en este punto hay un exceso. Y en este punto corremos el riesgo de llamar gato a lo que es perro. Esto me surgió cuando en algún momento en un curso en España vino Montoya Melgar a explicar el TRADE, la figura del trabajador económicamente dependiente que los españoles inventaron hace mucho tiempo. Yo debo decir con cierto dolor que los españoles a veces nos avanzan y cuando los queremos seguir, ellos ya cambiaron en la orientación, así que quedamos lanzados en el mundo con algunas deudas para el esquema normativo. Y yo me animé a preguntarle a Montoya Melgar, pero doctor, si un animal ladra, tiene cuatro patas, tiene cola y la menea cuando ve a su dueño, ¿qué es? ¿Un perro o otra cosa? Y él se me quedó mirando como diciendo, no me venga a hacer preguntas tontas. Yo soy de las preguntas molestas, en realidad. Pero digo, uno puede llamar a las cosas en derecho del trabajo como quiera. Ahora, la realidad supera todas las circunstancias. Y si yo estoy diciendo que un trabajador es autónomo por el solo hecho de tener una profesión autónoma, de facturar, o sea, que con que esté alcanzado por el control del Estado de alguna manera es suficiente, no se lo puede obligar a quedar inmerso en una falta de protección absoluta en materia laboral, porque también hay una pauperización de lo que se llaman profesiones liberales que hacen que aquellos que nos creíamos que éramos muy autónomos tenemos que recurrir a la protección de la dependencia. No digo que esto ocurra siempre, pero tendría que considerarse que esto puede ocurrir. Después, el otro punto al que
me gustaría acercarme es el artículo 94 de la ley. Yo tengo el texto de la ley, así que si ustedes quieren, porque lo vi en el chat. Entonces, aparece el trabajador independiente, eh, que podrá contar con 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo estará basado en la relación autónoma sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras, e incluirá tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización del régimen previsional, el régimen nacional de obras sociales y Sistema Nacional de Seguro de Salud y el régimen de riesgos de trabajo en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación. Aquí aparece un tersum genus, dijeran algunos viejos profesores, que es, bueno, no es autónomo, no es dependiente, depende de un tercero, pero como colaborador, no como trabajador. Y esto también es una cosa que tenemos que considerar. No hay posibilidades de salir adelante con estas cuestiones si no se dan más precisiones, si no se evita, porque si no se evitan las imprecisiones, lo que va a ocurrir es un aumento de la eh, litigiosidad. Una litigiosidad que yo considero que no debe ser la salida correcta, porque la litigiosidad es algo que afecta a las personas, que hace que las personas tengan una tarea y un esfuerzo adicional para lograr lo que de hecho debería reconocérseles. Personas que tienen que pasar por un derrotero judicial para eventualmente llegar a un resultado favorable. Entonces, a veces las precisiones de la ley nos permiten evitar este tipo yo diría, de Moisés en el desierto, tratando de llegar a la verdad y a la realidad. Yo creo que el problema de la existencia de la relación de trabajo no es un problema que se pueda resolver solo por la ley, porque es en ley y práctica que se resuelven las cuestiones, ¿no es cierto? Yo creo que es así. Y entonces creo que la ley nos está llevando a un camino un poco peligroso. Yo lo llamaría la ley de la dependencia autopercibida. Si uno se siente autónomo, es autónomo. Si el empleador considera que es autónomo, el trabajador es autónomo. Y la verdad es que no es un buen camino, eh, porque estamos perdiendo precisamente el entorno y las posibilidades de cada trabajador. Es cierto que hay más autonomización, pero la autonomización se mide con las mismas herramientas con que se mide la dependencia. Lo que pasa que dando resultados distintos. En uno me da el resultado del autónomo, en otro me da el resultado del dependiente. Si todas las respuestas a estos indicios o factores determinantes a los que yo me refería es no, 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 ese trabajador es autónomo. Si todas las respuestas son sí, 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 entonces ese trabajador es dependiente, por lo menos en los aspectos más esenciales. Eh, Me parece que estamos en un espacio de quiebre de la legislación laboral
que corre el riesgo de mal imitar o seguir otros ejemplos que no han dado resultados. Por ejemplo, yo siempre menciono la situación de los riders o de los, voy a decirlo en castellano, de los trabajadores de distribución, aún de los trabajadores que transportan personas. Se ha hecho casi habitual el considerarlos autónomos, cuando en realidad en el resto del mundo no se tomaron estas soluciones. La jurisprudencia en muchos países extranjeros que nosotros miramos como modernos han decidido que eran dependientes. Entonces, en el país estamos en una situación de pérdida del empleo, de pauperización de la población trabajadora y estamos en un problema para encontrar trabajo. Cualquiera de estos tres factores hacen que una persona acepte cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y si con esto medimos la eficacia de la ley de contrato de trabajo, me parece que nos estamos equivocando, porque la eficacia de la ley de contrato de trabajo se mide cuando el resto de los factores económicos se comporta con impulso a la producción y al consumo. Es esto, más que nada, lo que quería decir en esta primera intervención, lo que no quiere decir que me arrogue el derecho de acuerdo a los interesantísimos aportes que puedan hacer mis colegas, voy a hacer una presencia mía para cobrarme estos pequeños minutos que dejo en el pozo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Vamos a continuar con la disertación del doctor Diego Tosca. El doctor Tosca es miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, exfuncionario judicial, profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades nacionales. Es además autor y coautor de diversos artículos y obras colectivas nacionales e internacionales. Diego, tienes la palabra. Estás silenciado, Diego. Tenés que habilitar tu micrófono. Sí, ahí está, perdón. Bueno, gracias Lucas, te decía, gracias a la asociación por la invitación y por la producción de estos eventos que tanto nos hacen falta. Empezando quizá con lo que les quiero decir, eh, en un momento de una supuesta, de una reforma laboral, no supuesta, de una reforma laboral, que no fue precedida por un debate. Por eso lo estamos haciendo recién ahora, cuando mañana probablemente sea sancionada por la Cámara de Diputados. La primera cuestión que quiero señalar es que cuando me convoco, y agradezco especialmente también a Silvia Gutiérrez Garay, que se ocupó logísticamente de ubicarme y de coordinar esta actividad, y cuando me convocó y me dijo reforma laboral, la verdad que yo no le pregunté exactamente a qué se ceñía o en qué se pretendía que la discusión transite, pero como todos sabemos la amplitud y la pluralidad de la asociación, bueno, se refiere, entiendo, a todos estos cambios normativos que vienen dándose en la nueva administración, y creo que no podemos por ahora archivar el DNU 70-2023. Voy a hacer solo una mención, no me voy a ocupar de las normas específicas, que en tres, al menos de las que yo voy a mencionar, yo me voy a ocupar de cuatro normas, creo que cuatro normas fundamentalmente de la ley de bases van a producir o producen modificaciones, debates, cuestiones en relación a lo que es contrato de trabajo, que son los artículos 88, 89, 90 y 93. Ahora me voy a ocupar de cada uno, lo que modifica el 23, el que modifica el 29, el que realiza el agregado que recién nos mencionaba Susana al artículo 2 y el que modifica, el que habla de los colaboradores, ¿no? Fundamentalmente. Pero el DNU contiene algunas de estas normas y muchas otras, como sabemos que no están en la ley de bases,
Y no es hoy, me parece, una norma desdeñable considerar que está muerto de alguna manera como pieza jurídica. No sabemos qué puede pasar, pero cabe recordar muy rápidamente en el escueto tiempo que tenemos, está suspendido en sus efectos el DNU por la resolución del 30 de enero de la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Esa resolución en materia fue materia de recurso extraordinario, va a resolver la Corte, pero pasaron algunas cosas en el mientras tanto con jurisprudencia y que la menciono muy someramente, particularmente una, porque puede tener incidencia también en lo que se refiere a la ley bases. Hubo jurisprudencia que aplicó el DNU en una cuestión más beneficiosa que la ley de contrato de trabajo actual. Es un fallo de Bariloche, de la Cámara Laboral de Bariloche, de la provincia de Río Negro, del 12 de abril del 24, en la causa Cabrapán con Agrovial, que aplicó en materia de intereses la pauta del DNU, que era es más beneficiosa que la que se aplicaba en ese momento, que se aplicaba en la provincia de Río Negro. Luego en Córdoba, en Belville, un tribunal, una cámara civil y comercial de Belville, de la provincia de Córdoba, en un fallo del 19 de marzo también de este año, Piñol con Oca, extrañamente aplicó retroactivamente el DNU para no otorgar multas de la ley de empleo, y en esto sí se vincula con la ley de bases. No es tema hoy de debate, pero lo señalo para que lo tengamos en cuenta, diciendo que como las multas, las penalidades por infracciones laborales tendrían naturaleza penal, se aplicaría el principio de ley penal más benigna y se podría aplicar retroactivamente a situaciones pretéritas. Supuesto altamente discutible, no lo comparto en absoluto, no me puedo explayar ahora, pero lo señalo. Y el tercer fallo que quiero mencionar, y este me parece que tiene mucha incidencia en lo que mañana se va a sancionar, es el que tiene, a mi modo de ver, la correcta doctrina en materia de aplicación en el tiempo de las reformas legales en general. Es un fallo de un tribunal de Rafaela, la Cámara Nacional Civil y Comercial de Rafaela, y laboral, entiendo, en el caso Farposi con Rafaela Alimentos, Sociedad Anónima, del 15 de febrero del 24, donde se dijo que todas las modificaciones, se lo dijo para el DNU, pero creo que es válido también para la ley de bases, rigen hacia el futuro. Es decir, recién antes de empezar la actividad yo le preguntaba a mis colegas disertantes cuándo entraría en vigencia. Bueno, si esto entra en vigencia, lo que mañana se sanciona, como todos creemos, como se cree, dentro de los 8 días de su publicación, hasta ese momento no rige en ningún aspecto estas cuestiones que estamos considerando. Va a regir para las consecuencias futuras, para un despido producido con posterioridad, por ejemplo, en materia de indemnizaciones, o inclusive para el análisis de situaciones que ocurran con posterioridad a su vigencia, no con anterioridad. Esto en cuanto a cuestiones, si se quiere, de aplicación en el tiempo de las reformas. La otra es, bueno, ¿qué aspectos de la reforma se refieren a la temática de esta mesa? Contrato de trabajo y relación de trabajo, relación de dependencia. Yo creo que en cuatro normas inciden fundamentalmente. El artículo 88, los menciono, los enumero y luego voy a trabajar un poquito sobre cada uno. El artículo 88, que adiciona el inciso D al artículo 2 de la ley de contrato de trabajo con una nueva exclusión. El artículo 89, que modifica el 23, que se refirió a Susana. El artículo 90, que modifica el 29. Y el artículo, yo lo tengo como 97, me pareció que Susana recién lo mencionó como 94, pero que nos referimos al mismo, en que se refiere a los trabajadores independientes con colaboradores. Que quizás es el más exótico, ¿no? Eh, no, yo no tengo registro al menos que esto se lo venía considerando, no se ve en la doctrina, en los debates, en los congresos. Sí, por supuesto, la cuestión referente a los profesionales liberales, no quiero decir profesionales liberales, porque me parece que es limitarlo demasiado, a las llamadas prestaciones de servicios no laborales. Algo también respecto al artículo 29, la intermediación, pero la norma vinculada con trabajadores independientes y colaboradores, para mí por lo menos, fue una sorpresa. Voy a comenzar por mi parte
justamente por la reforma del artículo 2, que no es novedosa. Digo que no es novedosa, sí en el texto, pero no en la idea excluyente. La idea excluyente ya la vimos en la en el proyecto de reforma del 2017, cuando en el 2017, durante el gobierno de Macri, se planteó una reforma laboral, se agregaba también un inciso, un apartado, creo que también era el D, un cuarto apartado en el artículo 2, excluyendo en ese caso a los profesionales que prestaran su servicio, creo que en un 75% a favor de un dador de trabajo. Acá este artículo 88, perdón, al modificar el artículo 2 en cuanto al ámbito de aplicación, dice que no se aplicará, quedarán excluidas las contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, yo creo que esto lo primero que señalo, que es una norma tautológica, que no dice nada. Pretende, por supuesto, decir mucho, pero si uno se atiende a la literalidad del dispositivo, no se aplica la ley de contrato de trabajo, dice el artículo 2, el inciso D, introducido por la ley de bases, a las contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Si son genuinas contrataciones de servicios, si son genuinas contrataciones de obras, si son auténticas contrataciones de agencia, por supuesto que no se aplica la LST. Nadie nunca, creo, pretendió, cuando hay un agente de comercio con una organización propia, que de ese modo se vincula con un empresario para ofrecer en el mercado productos, venta de productos, que eso constituye una relación de trabajo. El Código Civil y Comercial regula esta figura en el artículo 1479 y siguientes. Contiene muchas similitudes la regulación con el Estatuto del Viajante, ¿no? Con la Ley 14.546. Habla de zona, habla inclusive de un deber de obrar conforme las pautas que no dice que imponga, sino que emanen del empresario. Contiene una indemnización por ruptura anticipada, contiene la obligación de preavisar, pero ¿en qué se mantiene la diferencia con una figura típicamente laboral como es el viajante de comercio? En que el agente debe ser, para ser calificado como tal, un autónomo real, debe tener una organización propia. Si una persona, con su sola humanidad, ofrece productos en el mercado por cuenta y orden del dador de trabajo, más allá de lo que dice el artículo 2 y lo que dice el 1479 del Código Civil y Comercial, es un viajante de comercio. Toda la jurisprudencia muy rica del fuero nacional, imagino que en las jurisdicciones provinciales también, que durante décadas distinguieron al viajante de comercio del agente cuando el contrato de agencia no era un contrato típico, cuando no estaba tipificado, cuando no estaba ni tipificado ni nominado en el Código de Comercio, pero la relación de agencia existe desde hace décadas, muchas décadas. Encontró la nota definitoria, la nota distintiva, perdón, la nota distintiva. La nota distintiva ha sido siempre nada más y nada menos que la dependencia. No tengo, creo, tiempo de ocuparme en este momento de las notas típicas de la dependencia, ¿no? De todo lo que significa hoy una relación de trabajo prestado en subordinación a otro, pero simplemente para este punto señalo que lo que es exigible para que no se aplique la LST es que la persona que presta el servicio tenga una mínima organización propia. Si no, va a ser un viajante de comercio, desde mi punto de vista. Entonces, la norma de sentido es superflua. Luego dice, bueno, no luego, antes, a las contrataciones de obras y servicios, la contratación de servicios. Nuevamente, acá los artículos 1251 y 1252, cuando definen del Código Civil y Comercial el contrato de obra y el contrato de servicios, excluyen el caso de que se trate de una relación de dependencia. Dice, los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Con lo tanto, ¿qué viene a decir ahora el artículo 2? No viene a decir nada nuevo.
hasta antes del artículo 2 en este texto que se le va a imprimir a partir del día de mañana, si el servicio personal prestado en una organización ajena y en subordinación se daba, había una relación de dependencia. Y ahora también la va a haber. Por supuesto, aunque se lo califique, y ahora voy a hacer por supuesto el señalamiento con el artículo 23, aunque se lo califique como prestación de servicios. Personalmente creo que tiene un espacio muy limitado la prestación de servicios en la empresa ajena, un ámbito de aplicación muy limitado. Muchos recordarán una discusión que se dio en doctrina sobre la vigencia o no del contrato llamado en aquel momento de locación de servicios. Prestigiosos civilistas como Borda, Espota, sostuvieron en su momento que con el derecho del trabajo, con la ley de contrato de trabajo, con el avance de la disciplina jurídico-laboral, había prácticamente desaparecido la locación de servicios. Un fallo que voy a mencionar muy brevemente, que es el caso Rica, creo que todos lo conocen, de la Corte, del 24 de abril del 18, en el fallo de Cámara, de Sala Séptima, de la doctora Ferreirós, comienza diciendo algo así, ningún civilista destacado en el siglo XXI acepta la vigencia de la locación de servicios. Bueno, esto es una discusión que se dio, una discusión intensa también. Autores como Pirolo, Miguel Ángel Pirolo, es miembro de la Cámara Nacional de Presión del Trabajo, como conocen, mismo creo que Silvia Pinto señala en alguna obra, dicen sí, pero existe, es evidente que siguen habiendo situaciones en las cuales esta figura es útil, tiene cabida. Pero cuando se dan ejemplos, en general no son dentro de la empresa. Se habla, por ejemplo, de la persona que va a realizar una reparación a un domicilio, la persona que brinda un servicio único de asistencia o de asesoramiento. Mi conclusión en este punto es la siguiente. Si una persona pone su humanidad, su fuerza de trabajo, a favor de una empresa ajena, inserto en esa organización, y en un trabajo que hace a la actividad de esa organización, imperativamente la figura que se impone es un contrato de trabajo. Y para ser claro, en la mayoría de los casos controversiales en esta materia son de profesionales liberales, muchos, y particularmente de médicos. Los fallos de la Corte del 2000 a este tiempo, de Bertola con Hospital Británico, Farini Duan con Swiss Medical, Cairone con Sociedad Italiana, con el Hospital Italiano, Rica, Sefer. La mayoría de los casos donde la Corte se abocó a analizar situaciones de relaciones de dependencia discutibles se refieren a médicos. Bueno, si una persona realiza servicios del arte de curar, de la medicina, para una empresa médica, no tiene una organización propia de esa persona, va a ser imperativamente un trabajador. No hay tiempo acá de analizar los casos Cairón y Rica y muchos otros, ¿no? Que la Corte, por diferentes caminos, desestimó la calidad de trabajador. Pero invito a quienes interesen el tema, y muchos sé que lo conocerán, que estén atentos a las particularidades de esos casos. Por ejemplo, en Cairone, el anestesiólogo, no es Cairone, Cairone es la viuda del anestesiólogo, tenía una forma de cobro, una forma de ser remunerado que alejaba un poco la figura de la remuneración en el contrato de trabajo. En el caso Rica, la Corte entendió que una tercera entidad de la cual Rica era asociado había tenido cierta intervención en la gestión del hospital, que desdibujaba la figura de empleador. Pero en ningún caso se dijo lo que aparentemente, desde mi punto de vista, y Susana luego me va a querer contestar porque yo no creo para nada que ha sido zanjada, noté como Susana creo que dijo esto, que ha sido zanjada la discusión con la modificación del artículo 23, yo no creo para nada que haya sido zanjada. Para mí no se va a poder decir, con este estado de legislación tampoco, que una persona que brinda un servicio personal en una empresa ajena, en lo que hace a la actividad de esa empresa ajena, pueda ser un prestador de servicios. Es imperativamente un contrato de trabajo. Así que, desde mi punto de vista, si bien me preocupa que el inciso D del artículo 2 diga lo que ahora dice,
no me parece que haya una modificación sustancial. En cuanto al artículo 89, sería el que sigue, vinculado con el artículo 23, la norma, la primera parte, como indicó Susana, no modifica nada. Sigue diciendo que el hecho de la prestación de servicios, el mero hecho de la prestación de servicios, hace presumir la existencia de contrato de trabajo, con lo cual se mantiene incólume la jurisprudencia, creo que pacífica, de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Acá está la doctora Ferman, la estoy viendo, usted me podría decir si sí o no, pero creo que las 10 salas ya aceptan la que conoce como la tesis amplia. Esta discusión en el ámbito nacional está saneada. En algunas provincias de nuestro país no, en el norte, en el NOA, por ejemplo, en Tucumán, hay doctrina legal que dice lo contrario. Pero como nos enseñó hace ya muchos años Ricardo Biur, que era miembro también de nuestra jurisdicción, de nuestra querida Justicia Nacional del Trabajo, si la presunción del artículo 23 dijese que solo la prestación de servicios dependientes hace presumir la existencia del contrato de trabajo, la presunción no serviría para nada, sería tautológica. Porque ¿qué otra cosa va a hacer que un contrato de trabajo la prestación de servicios subordinados? Lo que el legislador hizo en el artículo 23, y en eso no se modifica, es atender al modo en que se prestan servicios personales en la empresa ajena, en las relaciones de producción que habitualmente conocemos. En la relación, en los ámbitos de producción de bienes y servicios, en la empresa capitalista, cuando una persona da su servicio personal, es lícito presumir que por el mero hecho de prestación de servicios, eso configura un contrato de trabajo. No hace falta más nada. Y en eso la presunción se mantiene en la redacción originaria. Pero lo que sí se modifica es el segundo párrafo. Dice, ahora va a decir a partir de mañana aparentemente, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate, subrayo, se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme a los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive la seguridad social. Bueno, la norma dice que la presunción no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios. Entonces yo vuelvo a la misma consideración que intenté transmitir respecto del inciso D del artículo 2. Si genuinamente se trata de una contratación de obras o de servicios profesionales, bueno, está bien. Antes también se desvirtuaba la presunción si genuinamente se trataba de una contratación de servicios, de una locación de servicios. Vamos a hablar en el lenguaje que más nos entendemos, el tradicional. Si es una relación de una locación de servicios genuina, se va a desvirtuar la presunción. Diferente sería si hubiese dicho, y por suerte no lo dijo así, si dijese la norma cuando la relación hubiera estado enmarcada, hubiera estado instrumentada mediante un contrato de obras o de servicios. Pero no dice cuando hubiera estado instrumentada, dice cuando se trate. Con lo cual, probablemente lo que se quiso decir es que cuando se invoque una defensa o cuando se tenga un contrato de locación de servicios o de obra, no deba aplicarse la presunción. Probablemente eso es lo que quiso decir el legislador de la ley bases y el legislador autoritario del decreto 70/2023. Pero no es lo que dice. Dice cuando se trate. Por lo tanto, no debería desvirtuarse, no debería interpretarse que no se aplica la presunción del artículo 23 cuando se invoca meramente la existencia de una prestación de servicios, sino cuando el análisis de la prueba lleva a esa conclusión. E insisto, cuando el análisis de la prueba lleva a esa conclusión, también antes entendíamos que no se aplicaba la ley de contrato de trabajo. El tercer punto, que voy a analizar un poquito, es el artículo, ahora es el 89, ¿verdad? El que modifica el 90, perdón, el 90, que modifica el 29. Que esto generó una siguiente reflexión, ¿no? El legislador de la ley bases
o la ley de bases, pretende hacer desaparecer a los dos sujetos, al sujeto trabajador y al sujeto empleador. Es decir, claramente es como en eso sí coincido absolutamente con la doctora Corradetti, acá hay un cambio importante, o acá se pretende introducir un cambio importante. El 29 sí es la reforma del 29 a mi modo de ver es muy preocupante, es muy preocupante. Lo que pasa es que quedan vigentes, no se modifican otras normas, porque creo que los que hicieron esta reforma no solo no dieron el debate, porque esto no se debatió, el capítulo laboral vimos que prácticamente no se debatió, no consultaron a los sectores sociales casi, y no consultaron a los ámbitos académicos. Que yo conozco, nuestra Asociación Argentina de Derecho de Trabajo no fue consultada, las universidades no fueron consultadas. ¿Dónde se inscribe este artículo 29? En lo que Noemí Klein, que esta locución que voy a señalar la conocí a través de la lectura de un trabajo de mi querido amigo Alejandro Ferrari, que acá lo veo, donde cita a Noemí Klein para decir que en estos tiempos hay muchos empresarios, o el sector empresario rehúsa ser empleador. Esto es muy paradójico. Es casi, diría, un oxímoron. Ser empresario, históricamente, era sinónimo de ser empleador. Ahora se pretende, o se promueve la idea de ser titular de una empresa, pero no tener empleados, no ser empleador. Y en esta línea se inscribe la modificación del artículo 29, que pasa ahora a decir mediación, intermediación, solidaridad, subsidiariedad. Eso como título en primer lugar, ¿no? Dice, los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratado con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados. Bueno, esto es un cambio muy importante que modifica una categoría conceptual básica de las relaciones laborales, que quien se apropia del trabajo ajeno es empleador, que quien dirige es empleador, que quien organiza es empleador. ¿Qué hacer con esta norma? Y bueno, interpretarla restrictivamente a la luz del 14, para decir por qué, pero muchos se lo estarán advirtiendo, del 21, del 25 y del 26, que no se modificaron. Porque lo que dije cuando decía que no consultaron, yo no sé quién hizo la ley, yo no sé en quién se inspiraron, pero quien redactó esto tiene poco apego al derecho del trabajo o conoce muy mínimamente la ley de contrato de trabajo porque dejó inerte normas que permiten bloquear con buenas intenciones, como debe corresponder, porque que quien recibe el trabajo no sea empleador, altera una ecuación básica de las relaciones de empleo. Era el profesor español que falleció, Fernando Valdés del Re, en un artículo publicado en Derecho del Trabajo sobre su contratación, decía que la tercerización, la externalización de funciones, desorganiza el derecho del trabajo porque altera la ecuación básica, porque quita de la calidad de proveedor de seguridad en general, de proveedor de derechos, a quien obtiene los beneficios. Bueno, ahora esta ley lo hace en forma burda y explícita, diciendo los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación sin perjuicio de haber sido contratados con vista de utilizar su prestación o de proporcionar a terceras empresas. Acá no está Eduardo Álvarez. Eduardo Álvarez refutó esto en un dictamen muy interesante en el plenario Vázquez con Telefónica. No sabía, Eduardo, que con la imaginación que tiene lo debería haber advertido, pero bueno, no lo llegó a advertir esto. Eduardo Álvarez decía en aquel momento, analizando el 29, y la aplicación de las multas de la ley de empleo, justamente las situaciones de intermediación fraudulenta, Eduardo Álvarez decía en aquel dictamen del plenario Vázquez, como dicen los jóvenes, no alcanza con que cualquiera
inscriba la relación. Es relevante quien inscriba el verdadero empleador. No es un tema menor este. Bueno, el legislador de la ley de bases se aparta de estos principios básicos, lo hace también al modificar el artículo 7 de la ley 24013, y esto sí tiene consecuencias muy gravitantes, porque no alcanza en absoluto con el último postulado que dice la empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social, porque al apartarlo de la calificación de empleador, se derivan consecuencias precarizadoras que afectan notablemente las relaciones laborales. Si empleador es quien inscribe, a partir de esto, por ejemplo, cuando bancos comerciales, se valen de proveedores, prácticamente proveedores de personal o de call center, para tener trabajadores o contar con trabajadores que realizan típicas tareas bancarias, que llaman al consumidor del servicio bancario para ofrecerle una tarjeta, para recordarle que tiene que integrar un dinero en la cuenta, para ofrecerle seguros. Si esto es así, aun cuando se determine, quizá por aplicación del artículo 30, que no sé cómo se les pasó esta vez, cuando se determine que el banco resulta solidariamente responsable, el empleador va a ser el call center, el proveedor de ese personal. Por lo tanto, el convenio colectivo aplicable va a ser el convenio de comercio probablemente, porque ese empleador no está en la unidad de negociación del convenio 18/75. Los fallos, muchos fallos de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que en este supuesto que estoy mencionando no es de laboratorio, ¿no? Es una situación que se da en la práctica muy general, en forma muy generalizada. Es un descuelgue fraudulento del convenio colectivo. La intermediación falsa, la tercerización falsa, digamos, disfuncional, se la utiliza históricamente para un descuelgue impropio del convenio colectivo. Bueno, con esta norma se va a poder lograr ese resultado. Entonces, Mm, este Diego, te punto, ¿cómo lo quedan 2 minutos. concluyo? Bueno, haré lo posible. Este punto lo concluyo diciendo que hay que tener presente el artículo 14, que es la regla básica. El 29, 29 bis, 30, 31 son, desde mi punto de vista, de alguna manera, la reglamentación del postulado básico, que es el 14, que dice que cuando hubiera intermediación fraudulenta, hay que descartar. El derecho del trabajo no acepta la simulación ilícita. Bueno, el 14 sigue vigente. Y los convenios 34 y 96 de la OIT. Esta norma es cuestionable a la luz de los convenios ratificados por Argentina sobre prohibición de empresas de contratación. Digo dos palabras en lo que pueda sobre lo que más quería decir, bueno, sobre muchas cosas quería decir, pero sobre el exótico artículo 97 lo tengo yo, trabajador independiente con colaboradores. Dice que puede haber un trabajador independiente que tenga hasta 3 colaboradores, que la relación entre ellos va a ser autónoma, lo dice, el mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras, tanto trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores. Bueno, en primer lugar, la norma dice, quiero señalar algo, y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo estará basado en la relación autónoma sin que exista vínculo de dependencia entre ellos. Yo creo que esta norma no es operativa. Esta norma requiere una reglamentación, porque lo dice explícitamente. Podrá acogerse un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo reglamentar esto? ¿Cómo es posible reglamentar esto? Porque cuando un trabajador independiente es titular de un emprendimiento, es un empresario en los términos del artículo 26. Cuando personas colaboran con un trabajador independiente y titular de un emprendimiento, son trabajadores en los términos del artículo 25, si esas personas no son dueñas del emprendimiento, si no reciben los frutos de ese emprendimiento. Porque si son dueñas del emprendimiento, si reciben los frutos,
si hay una relación cooperativa o si hay una relación asociativa genuina, pero si no son dueños, los que se llaman colaboradores son trabajadores. Si hay empresario y si hay trabajadores y hay un emprendimiento productivo, la figura que se impone es el contrato de trabajo. Entonces, ¿cómo debe regularse esto? ¿Cómo hará el Poder Ejecutivo para regular esto? Bueno, que la única situación que imagino posible es considerando algo que también Susana mencionó, eh, ya bastante superado en España, porque no resultó, en la Ley 20 del 2007 del trabajador autónomo económicamente dependiente, pero que en el inciso, perdón, el artículo 11 de la Ley 20 del 2007 sobre el trabajador autónomo económicamente dependiente, cuando se regula esta figura, impone una serie de requisitos para que el trabajador sea calificado como autónomo. Y el principal es que tenga de nuevo una propia organización, ciertos elementos de trabajo, cierta autonomía. Si no, va a tener que ser obligatoriamente calificado como empresario. Cierro con esto, con algo relevante que quería decir. Todo me parece relevante, no porque lo diga yo, sino por la temática, no porque lo diga yo. Con que el legislador no puede llamar trabajador a quien no, perdón, no puede llamar autónomo a quien por la naturaleza del vínculo es trabajador. Todo esto se inscribe en un proceso de deslaboralización que viene hace décadas este proceso de deslaboralización. Leyes de la década del 90, por ejemplo, el transportista de cargas, que al fletero que se lo pretendió llamar autónomo, ciertos convenios colectivos de la AFA con árbitros de fútbol, que pretendió que podían ver árbitros autónomos por reunión, la jurisprudencia de la Corte vinculada a profesionales de la salud. Y bueno, esto es un agregado más, una pieza más de este proceso. En España se dio con la existencia de un artículo vinculado justamente al fletero que lo señala como autónomo. Y el Tribunal Español dice que el legislador no tiene un margen absolutamente holgado para calificar como autónomo a quien en rigor es un dependiente, porque eso es quitar la protección que en España el artículo 37, acá el 14 bis, otorga al trabajo en sus diversas formas. Estoy buscando el fallo y como sé que te pasó de tiempo, no lo estoy encontrando, luego lo paso completo para que lo tengan en la asociación. Por mi parte nada más, gracias. Muchas gracias, Diego. Vamos Perdón a por el continuar exceso. con la intervención del doctor Daniel Orlansky. Es también miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es socio del estudio Baker McKenzie. Ha sido presidente y actualmente miembro de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es además autor de diversas publicaciones jurídicas nacionales e internacionales. Doctor Orlansky tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer a la asociación y a los convocantes en particular y a la audiencia por darnos esta posibilidad. Em, yo voy a tratar de dar una visión diferente a la que vienen dando mis colegas hoy. Em, Coincido en gran parte con lo que vienen diciendo, pero voy a hacer más que nada hincapié en este tema de la presunción de laboralidad que trae la reforma al artículo 23. Em, Coincido en primer lugar en lo que dice el doctor Tosca respecto de que resulta contradictorio o innecesario el agregado del artículo, el apartado D del artículo 2, así como se está proponiendo. La verdad es que lo que es perro. Si es una relación comercial, no hace falta que se aclare que quede excluida de la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, digamos, no tiene mucho sentido esa inclusión. Sí me parece que tiene algo de sentido la modificación que se hizo en el artículo 23 y sobre eso es lo que quiero
hablar hoy. Bueno, a ver, primero, hablando de la presunción, lo que tengo que decir es que el derecho del trabajo, en el derecho del trabajo el tema de la presunción no es algo inherente o que hace al ADN del derecho del trabajo. El, hay otros aspectos que sí hacen al ADN que se comentaron hoy. El principio de la realidad es uno y el principio de la irrenunciabilidad de los derechos es otro. Pero el tema de la presunción no es algo que necesariamente se tenga que dar en la legislación laboral. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo se ha visto que la insuficiencia de estos dos principios, el de la realidad y el de la irrenunciabilidad, necesitaban estar acompañados de una presunción de laboralidad para ayudar a combatir el fraude laboral. Solamente a través de esta presunción se podía garantizar el efectivo goce de estos dos principios. La presunción constituye así el instrumento que creó el legislador para solventar o para resolver estos inconvenientes. El principio digamos, de la presunción de laboralidad tiene su origen, dicen los autores, en España, en la ley de los tribunales industriales de 1908, que dispuso en su momento que el contrato de trabajo se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo y el que lo presta. A partir de ahí tuvo modificaciones en las diferentes leyes de España, en la del Código de Trabajo de 1926, en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, 1944, y sufrió una modificación en el Estatuto de los Trabajadores. A partir de todas estas leyes, o a partir de, mejor dicho, de esta ley originaria de la Ley de Tribunales Industriales, es que se fue incorporando en las diferentes legislaciones, tanto en América Latina como en Europa. Y a partir de ahí pasó a ser una suerte de principio del derecho del trabajo. Pero no es más que una manifestación del carácter tutelar que tiene el derecho del trabajo. Como dije, a mi opinión, no hace a la esencia del derecho del trabajo. El fin es tratar de garantizar la efectiva prestación, digamos, el efectivo goce de las normas. Ahora, naturalmente, la presunción no puede operar sino a partir de la aportación por parte del trabajador de al menos una prueba, que es lo único que tendría que aportar el trabajador, y que existe una prestación, que le tiene que proporcionar al juez esa prueba de que existe una prestación de servicios. A partir de esa prueba se constituye la presunción. La presunción parte de dos premisas. La primera es la constatación de la mayor dificultad que tiene el trabajador en la demostración de la subordinación. Y la segunda es la superior frecuencia con la que los servicios son prestados bajo el poder de disposición ajeno y no de forma autónoma. Es decir, por estas dificultades es que se crea la presunción. La presunción no ha tenido la intención de generar la carga de la prueba en sentido estricto, sino de facilitar la prueba del trabajador. El deber de probar entonces pasa exclusivamente a cargo del empleador. Si éste, a través de la carga que le corresponde, logra probar que esa persona no es efectivamente un trabajador, cae la presunción. Y eso es lo que ha pasado en los casos de Rica y Cairone, o por lo menos así lo entendió la Corte. De modo que la presunción da lugar solo a una probabilidad, entendida como que hay una probabilidad de que efectivamente haya una relación laboral, y es iuris tantum. Es una institución que tiene una eminente naturaleza procesal, como otras del derecho del trabajo, como puede ser el tema de cómo se debe evaluar la prueba.
Em, Ahora, el derecho al trabajo ha pasado de ser, lo que tenemos que tener en cuenta es que ha pasado a ser del derecho común de las prestaciones de servicios, a, de alguna forma, ha relegado a las legislaciones, em, digamos, del derecho civil y comercial para convertirse primariamente en un derecho laboral. Y como decía recién el doctor Tosca, o sea, prácticamente se considera que el contrato de prestación de servicios ya se ha convertido en inexistente. Em, a ver, por eso se lo ha llamado, digamos, el derecho civil o el derecho comercial ha pasado a ser una suerte de derecho de excepción, mientras que el derecho laboral ha pasado a ser el derecho de fondo, digamos, el derecho más común. Todo pasa por el derecho laboral. Por eso, tanto en los casos de Rica como en Cairone, se analizó la cuestión y se determinó que había elementos de prueba, había elementos que daban lugar a interpretar que la relación, mm, digamos, que esa presunción debía caer. Y estos antecedentes para mí fueron considerados o son importantes al momento de analizar hoy cuál es este proyecto, digamos. Este proyecto hace caer esta presunción. Como dice el doctor Tosca, la presunción cae frente a estos contratos de servicios. ¿Por qué cae? Porque el derecho del trabajo se ha convertido en un derecho expansivo, como decíamos recién. Eh, entonces, es necesario que el juez analice en cada caso si efectivamente hay o no hay una relación laboral y no aplicar la presunción como única, digamos, como único elemento de prueba. Em, nuestra ley tiene un concepto muy amplio de lo que es el derecho del trabajo. Dice que el trabajo es a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Es un concepto muy amplio y eso va a seguir estando. El principio de la norma más favorable y el principio de la apreciación de la prueba va a seguir estando. O sea que lo único que se está cambiando, por lo menos aquí en el 23, es este concepto de cuál es la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? En los casos, exclusivamente en los casos de contrataciones, es donde se está diciendo de contratación a través de contratos previstos en el Código Civil o en el Código Comercial, es en donde se está diciendo, no, la presunción no aplica, hay que analizar la prueba. Pero si la prueba demuestra que efectivamente era un empleado, y seguirá siendo un empleado. O sea, no veo que en esto haya habido un cambio en lo sustancial del derecho del trabajo, ha habido un cambio en lo procesal. Em, y yo creo que eso tiene que ver con esta intención que hay de poner un freno a esta vocación, si se quiere, expansiva que está teniendo el derecho del trabajo en nuestro país, donde se lo ha llevado a definir como laboral prácticamente todas las relaciones. Y lo que se ha querido entonces es ponerle un freno para que por lo menos haya que analizar en cada caso concreto si se dan las condiciones para definirlo como empleado. La misma, el mismo proyecto, justamente como decíamos, como decía Diego recién, el mismo proyecto, cuando habla de los trabajadores, de los colaboradores, como decía, se decía acá, a ver, el- dice la presunción con, perdón, vamos a ver, dice, el presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes, es decir, en las que se encuentra ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponde. Es decir, no ha desaparecido el, el principio de la realidad. Si el trabajador es dependiente, lo va a seguir siendo. Acá lo que está desapareciendo es
para determinados casos, que son los que tienen que ver con contratos comerciales y civiles, que sea necesaria la carga de la prueba. Y eso nos lleva a que los abogados y los jueces tengan que hacer un trabajo extra. O sea, los abogados que representan a los trabajadores, van a tener que hacer un trabajo extra de poder demostrar la efectiva prestación de las tareas, pero además todo el haz de indicios que son necesarios para poder demostrar la relación laboral. No alcanza con decir prestó servicios y que ahora la demandada demuestre lo contrario. Van a tener que también aportar prueba relativa a las de indicios. Y la demandada también va a tener que aportar prueba por su carga dinámica, pero no va a quedar solamente en la demandada la carga de la prueba. Bueno, esto es un poco la opinión que tengo con respecto al tema de la presunción. Después lo otro que quiero plantear es un poco la experiencia de diferentes países al respecto. Lo que estuve viendo es que, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, hace poco, en abril de este año, aprobó una norma destinada a introducir una presunción de laboralidad en el caso de las plataformas, de los trabajadores de plataformas. Y esta reforma, digamos, o esta propuesta digamos, o esta nueva norma va a tener que ser implementada por los países que integran la Comunidad Económica Europea. Pero ya de por sí se estableció esta directiva para que los países creen esta presunción laboral en cuanto a trabajadores de plataforma. En Estados Unidos hay estados donde la presunción laboral existe, o sea, aun cuando nosotros entendemos o concebimos el derecho laboral de Estados Unidos como algo mucho más, si se quiere, contractual y no regulado, hay estados que específicamente han contemplado la presunción de derecho laboral, y hay algunos que hasta inclusive establecen indicios de cuando hay una relación laboral. Después, bueno, Diego mencionó el caso de España. El artículo en España, lo que podemos recordar es que en España, digamos, así como venía este historial de, digamos, de laboralidad, de expansión del derecho laboral, cuando se sanciona el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 8 se estableció que el contrato de trabajo se puede celebrar por escrito o de palabra, se presume existente entre todo el que presta un servicio y agrega por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección del otro y el que lo recibe a cambio de una retribución de aquel. De modo que agregó no solamente la necesidad de probar la prestación del servicio, sino que agregó la necesidad de probar que se inserta dentro del ámbito de la organización y dirección ajena y la remuneración. Con lo cual, de alguna forma también desnaturalizó lo que originalmente era la presunción de laboralidad, agregando estos requisitos. Esto fue muy criticado, pero hoy por hoy digamos, se ha reconocido que este principio, digamos, mejor dicho, esta norma, el artículo 8, apartado 1 del Estatuto de los Trabajadores, está plenamente vigente y es una carga procesal de quien invoca una relación laboral tener que probar todos estos extremos. Después, digamos, como nota curiosa, puedo mencionar el caso de países como Francia, que a través de lo que se llamó la ley Madelin, introdujo una presunción iuris tantum de inexistencia de contrato de trabajo respecto a las prestaciones o actividades desarrolladas por personas físicas que se encuentren inscritas en el registro de comercio o sociedades. Es decir, por el mero hecho de estar inscrito, se crea una presunción iuris tantum de que no es laboral. En Italia, algo similar, con una certificación de la calificación jurídica de la relación, alcanzaba para, de alguna forma, salirse, digamos, o no ser calificado como una relación laboral.
Y después, bueno, hay muchos países que regulan no solamente esto, sino en qué forma se entiende que hay una relación laboral, cuáles son los indicios. Es decir, la legislación en el mundo es muy amplia y hay desde, como vemos, países que han llegado a deslaboralizar totalmente la prestación a países como en Estados Unidos, donde existe una presunción de laboralidad. Acá, hoy por hoy, el legislador entendió que es necesario que la carga de la prueba esté en cabeza de quien invoca y que los jueces evalúen la situación en cada caso, independientemente de que se invoque una simple prestación de servicios. Me parece que desde ese punto de vista no veo que haya una gran afectación al derecho del trabajo. Tampoco, como decíamos, en el artículo 2. Quizás esto del artículo, del artículo que decíamos, ¿no? Del 97, que es raro que se permita este sistema de contratación de 3 personas que no son empleados, pero va a haber depender de la prueba. Coincido que es una creación media rara que habrá que ir viendo cómo se implementa y para qué casos es aplicable. Pero en términos generales, eh, no veo que se haya desnaturalizado el concepto del contrato de trabajo. Siguen existiendo las mismas pautas. Ahora, con respecto a lo que dijo Diego digamos, del intermediario, yo creo que ahí coincido con que el empleador es empleador y el intermediario es el intermediario. Y si el, el empleado está trabajando para un empleador y no para el intermediario, y sí, va a tener derecho a reclamar diferencia de horas, diferencia de salarios en función de la categoría que tenga en la empresa donde trabaja como verdadero prestador de esos servicios. Lo que me parece que no va a ser calificado es como una registración irregular a los fines de una sanción administrativa o que pueda ser calificado como empleado en negro. Eso es lo que me parece que el legislador ha querido evitar. Lo otro va a depender de la prueba y de la interpretación que se haga del principio de la realidad. Bueno, creo que con eso cumplo la media hora. Eh, Quedo abierto a las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Orlansky. Vamos entonces a abrir el espacio de preguntas y reflexiones lo más ordenadamente que podamos. Quien desee hacer alguna pregunta puede escribir al chat o directamente abrir su micrófono, que en este momento, corregime Hernán si me equivoco, está disponible ya la posibilidad de abrir el micrófono. También este tiempo puede servir para intervenciones adicionales de los expositores. Sí, Diego, por favor, adelante. Estás muteado, Diego, otra vez, me parece. Ahí estoy, perdón. No, muy Ahí cortito, estamos. simplemente acá tengo el fallo que les quería compartir. Tiene sus años, es del año 98 del Tribunal Constitucional Español, pero lo que dice sigue siendo aplicable porque no se reformó en este sentido la Constitución Española, el artículo 37. Es un fallo del 26 de octubre del 98, y me interesa un parrafito destacar que aplica a todas nuestras situaciones donde el legislador califica como no contrato de trabajo situaciones que pueden serlo. Dice, el ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto sede natural de la definición de la categoría de trabajador, no se encomienda al legislador en términos de absoluta libertad de configuración. Por el contrario, las normas que en particular delimitan dicho ámbito subjetivo en forma de exclusión o de limitación negativa de determinadas personas en razón de su actividad, profesión o laboriosidad, dada la relevancia constitucional que dicha exclusión adquiere, habrán de evitar que, por medio de las mismas, no se lleve a cabo una restricción constitucionalmente ilegítima de los trabajadores como sector social.
Es decir, que el legislador a situaciones que por naturaleza, la categoría de dependencia es una categoría ontológica, no es una categoría legislativa, en mi punto de vista. Entonces, cuando hay una situación de subordinación, el legislador, si lo llama, o con eso también coincido con Susana Corradetti, si lo llama de otro modo, eso no va a ser válido. Y lo último, por mi parte, en esta intervención, algo que señaló Daniel, no coincido del todo en cuanto a que el artículo 23 y la presunción no hace a la esencia del derecho del trabajo. Eh, como dijo Mario Elfman en un libro hace muchos años, la forma en derecho del trabajo suele ser una cuestión de fondo. La prueba, probar la existencia del contrato de trabajo hace al fondo. Hace, en definitiva, que se abra todo el abanico protector. Y estoy buscando la resolución 198, perdón, la recomendación 198 de la OIT del 15 de junio del 2006 sobre relación de trabajo. Dice, para determinar la existencia de una relación de trabajo debería admitirse una amplia variedad de medios y consagrarse una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se den uno o varios indicios. Es decir, la OIT alienta la consagración de presunciones. Yo creo que sí es interesante, pero de mi punto de vista nada cambió porque la primera parte sigue siendo igual. Yo sigo creyendo que con la mera prestación de servicios, aún en esta redacción, se debe presumir la existencia de un contrato de trabajo. No tiene una carga adicional el trabajador a partir de esta modificación. Gracias. Gracias, Diego. Susana Corradetti pidió la palabra. Susana. Ya. Sí, quería hacer dos breves comentarios. Uno, me lo trae a cuento Diego con la resolución que yo no nombro por número, pero era esta a la que me refería cuando empecé la exposición. Eh, Hay un montón de instrumentos. La recomendación es un principio orientador de la normativa interna. Y la recomendación, lo que está diciendo es que esto tiene que ayudar a la inspección del trabajo, a los empleadores, a los trabajadores. Nosotros escuchamos en el recinto decir, esto no tiene que ser una cápsula vacía, esto tiene que tener contenido para ser orientador. Esto me parece que poca gente lo ha analizado y no lo traen a colación, pero en estos momentos a mí me parece esencial. Y otra cosa que quería decir, ¿no? Con cierto dolor lo digo, ¿no? Pareciera que mientras esté registrado está bien, ¿no? No importa cuál sea su esencia, cuál sea el rol que esté Sí, cumpliendo en una relación de trabajo, si está registrado por cualquier medio, en cualquier ámbito, en cualquier estructura de control estatal, está bien. Eso me parece que podría ser el mensaje de la sí, ley, en cierto coincido. sentido, por las soluciones que da. Coincido. Por último, pero no menos, creo que estamos en un momento crítico y la presunción en el derecho del trabajo no es, no es aleatoria, no es banal. Digamos, los aspectos procesales del derecho del trabajo que están subsumidos en la ley de contrato de trabajo están pensados precisamente para facilitar la situación difícil probatoria por parte del empleador, del trabajador, perdón. Entonces, en este caso, me parece que decir, desalentar la presunción es una forma de dificultar la prueba en un momento en que se está dificultando la denominación del trabajador a una persona. Así que eso es lo que quería decir. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? No se escucha. Bueno, con todo autoritarismo me voy a permitir hacer una pregunta. No, perdón, el doctor Orlansky levantó la mano. Sí, por favor. No, simplemente para contestar, em, la definición de, digamos, de qué es esencial o no es esencial
al concepto de derecho del trabajo es algo, digamos, bastante complejo. Ciertamente es esencial el concepto del principio de la realidad. O sea, todos los derechos en el mundo parten de la base del principio de la realidad para Sí, analizar un caso, eh, y, y se va a definir, y el concepto de qué es empleo y qué no es empleo también es algo que está definido en todas las legislaciones y en todo, para todo el mundo está meridianamente claro qué es un empleo, qué no es un empleo, y después podemos, cada país puede tener su haz de indicios para esa definición, pero son conceptos universales. El concepto de la irrenunciabilidad de los derechos, porque el derecho laboral es, en términos generales, un derecho de orden público. Hacen al ADN del derecho laboral. El tema de la presunción en sí es un tema más procesal, que depende del legislador incorporarlo o no, y hacia la conveniencia o al mérito del momento, la, la filosofía de ese país. Y puede ser criticado, puede no compartirse, pero no creo que con eso se esté atacando la esencia del derecho del trabajo. Sí puedo compartir que es algo que, bueno, es inconveniente, que va a resultar más difícil para demostrar, etcétera, pero no lo veo como, como que hace a la afectación de un derecho. Va a dificultar el ejercicio de un derecho, pero si efectivamente el trabajador era trabajador, no se va a ver afectado el caso, porque va a tener que probarlo. Y no creo que sea tan complejo probar en nuestro escenario, estando el artículo 9 de por medio, con el principio indubio pro operario amplio que tenemos y el concepto amplio del contrato, de concepto de derecho del trabajo que tenemos, no creo que sea tan complejo demostrar esto. Entonces, por eso digo, no tengo una visión tan crítica de esa, em, digamos, del artículo 23, o de que se haya suprimido para los contratos comerciales, porque no es que se está permitiendo que exista trabajo en negro. Se está diciendo, para los contratos comerciales hay que probar que efectivamente es un empleo. Y ya después es un tema donde los jueces tendrán que evaluar el caso. Así que no lo veo como una afectación de los derechos laborales, ni como que se esté afectando la esencia del derecho al trabajo, nada más. No. Mm, ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Si hay otro el espacio. Hago una pregunta, tengo varias. La verdad, para Diego, para cualquiera que desee responderla, cuando modifica el artículo 90 de este todavía proyecto de ley, el artículo 29 de la ley de contrato de trabajo, también hace una modificación sensible en materia de responsabilidad solidaria cuando dice que la limita simplemente a la el tiempo. responsabilidad debida por la efectiva ejecución, creo que dice, no tengo el Sí, texto tiempo, a sí, la lo limita vista. temporalmente. Sí, Quería saber qué consideración, Diego, te merecía sí, este cambio. sí. Este cambio, Lucas, sabes que en parte no me parece desacertado, porque de alguna manera está en línea con el artículo 30 cuando dice que la solidaridad operará respecto de los trabajos o trabajadores que ocupar efectivamente en ellas. Me parece que si, no sé, un proveedor en el marco del 29, y descartando fraude, mi respuesta es descartando fraude. Porque si hay fraude, si se comprueba que esta es una situación fraudulenta, ¿cuándo es fraudulenta? Cuando el intermediario no es un empresario real. Si no tiene una estructura empresaria real, es un mero prestanombre, un mero hombre de paja, bueno, no creo que se pueda aceptar esa inscripción como que ese es el empleador y ya está. Ahora, si no hay fraude, limitar la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria al tiempo en que utilizó ese trabajador
no me parece tan irrazonable, porque lo mismo lo pienso para el 30 sin que esté tampoco resuelto del todo, ¿no? Esa es mi consideración. Yo Gracias. coincido, digamos, muchas veces el caso del 29, más allá del prestanombre, también se da en empresas que, em, que están organizadas para colocar personal, ¿sí? Ya sea, no estoy hablando de trabajadores eventuales de acuerdo a las Claro, empresas de servicios Claro, eventuales. Estoy claro, hablando de empresas que, por ejemplo, se dedican a proveer de personal que son dirigidos por la empresa usuaria, digamos, no claro, son claro. verdaderos intermediarios, sino que proveen de personal para que la empresa usuaria los dirija, ya sea como repositores o lo que sea. Pero son verdaderas empresas y hay empresas muy grandes que se dedican a esto de intermediación. Inclusive había empresas que se dedicaban a la intermediación en la actividad este, agraria. Es decir, que la intermediación por parte de las empresas es una realidad. Y esto de que a veces están en una empresa y después los mandan a otra empresa también es una realidad. Entonces me parece que hace sentido que se fraccione esa antigüedad. Yo he tenido casos donde de golpe, por haber estado trabajando un año, el reclamo era por 10 años de antigüedad en forma solidaria, donde decían, en realidad, más que eso, decían, yo soy un trabajador bajo el 29 que estoy trabajando para la empresa usuaria y llevo 10 años en la empresa que me registra y uno en la usuaria, pero a mí me deben los 10 años y por lo tanto mi empleador, empresa usuaria, me debe los 10 años. Entonces, me parece que tiene sentido fraccionarlo. Sí, yo coincido, Daniel, por eso es que tiene sentido fraccionarlo, pero no sé si estamos de acuerdo en esto. Esas intermediadoras de trabajadores no eventuales están realizando una actividad ilícita, porque proveer trabajadores en términos jurídicos laborales solo está admitido para las empresas de servicios eventuales. Por lo tanto, por el tiempo que prestaron servicio para la empresa usuaria, esa empresa usuaria debería ser calificada como empleadora. Ahora el 29 pretende que no, bueno, el texto que mañana se aprobaría, ¿no? Pero a mí me parece que eso entra en Coincido, crisis. coincido, por eso digo, si Claro, era un empleado de la empresa usuaria, es lógico que pueda reclamar diferencias salariales. claro, ok, perfecto, sí, estamos de Eh, acuerdo. Por el pero, tiempo. digamos, por eso, si es perro, Sí, está bien, está bien. pero, Coincidimos. digamos, lo que se quiere evitar es decir, bueno, no, estaba en negro. O Claro, sea, pero entonces, algún registro no, había, eso, las cargas sociales se pero no, pagaron. Daniel, yo en esto creo que no es así. Yo te lo había anotado y te quería decir que, en mi punto de vista, no es, si lo que, no hacía falta evitar eso, si no hay más multas a partir de mañana. Digamos, Bueno, entonces no hay problema que esté en negro, no genera ninguna consecuencia. Otra no es materia del debate de hoy, pero el legislador de la ley de bases pero alienta no el trabajo. generaría tampoco multas administrativas. No, bueno, no sé si alguna administrativa, pero claramente la ley, el sentido de la ley es alentar el trabajo en negro, Mm. porque elimina toda penalización por el trabajo en negro. Pero concretamente no hay más multa, digamos, lo que fue realmente un problema, lo que es la doctrina del plenario Vázquez, que genera una carga económica tan importante en las intermediaciones fraudulentas o ilícitas, bueno, con el texto que se va a aprobar el artículo 29, ese plenario, de mi punto de vista, deja de tener virtualidad. Sí, sí. Hay una pregunta en el chat de Walter Rodríguez que dice qué opinión les merece la modificación del artículo 245 con intenciones de aplicar el sistema UOCRA. No, no es un tema de la charla de hoy, pero hacemos la pregunta. Entiendo que la asociación va a tener una actividad específica sobre otros temas de la reforma. De todas formas, formulamos la pregunta por si alguno de los expositores quiere hacer alguna consideración al respecto. Yo personalmente creo que, bueno, por empezar está sometido a que se instrumente mediante el convenio colectivo y muy sintéticamente creo que violenta el 14 bis, la protección frente al despido arbitrario.
Creo que la indemnización tiene por tres caracteres: resarcitorio, disuasivo y sancionatorio. Entonces, si no hay una carga contemporánea al despido para el empleador, esto no concilia con el postulado del artículo 14 bis. Para mí no es constitucional un sistema parecido al que conocemos como fondo de cese, que tiene una razón de ser, como sabemos, que es la supuesta eventualidad de la obra para una actividad permanente, en mi opinión. Susana, Sí, solo recordar que nosotros estamos, digamos, en la cuarta ola reformadora Imperius, vamos a decirlo así. En la tercera se hizo en la época en que Caro Figueroa era ministro de Trabajo, y hubo papeles concretos presentados para introducir este sistema de fondo. Y en esa oportunidad lo que se advirtió es que esto no era constitucional, porque no cumplía con la protección contra el despido arbitrario. Entonces, es un momento en que se retira esta propuesta por no haber consenso suficiente, ¿no? Así que eso era lo que quería recordar. gracias Susana. Daniel Orlansky también tiene la mano levantada. Eh, Adelante, Daniel. sí, es como dice Susana, en su momento se planteó ese tema. Yo simplemente quiero agregar que en Brasil hay un sistema parecido, digamos, de fondo de cese, el FGTS, y sí tiene una, Un adicional. un adicional por, por el despido arbitrario. Por lo tanto, dependerá de cómo se reglamente en el convenio. No necesariamente el fondo de cese en sí es inconstitucional o merece reparos. Habrá que ver cómo se termina instrumentando. En el caso de Brasil tiene también una legislación muy protectoria y así todo, este fondo funciona perfectamente. Es más, inclusive el trabajador puede acceder bajo determinadas condiciones al fondo durante la relación laboral, por ejemplo, para acceder a un crédito hipotecario. Entonces, dinamiza la economía. O sea, hay que ver cómo funciona esto, no hay que estar negado a su implementación en sí mismo. Gracias. Hay dos preguntas más en el chat. Las hago las dos juntas por si las quieren responder en una misma oportunidad. La primera dice, doctor Tosca, ante el aumento del futuro del trabajo en negro, los abogados tendremos que instar la inconstitucionalidad de la ley. Y la segunda dice, si no va a haber ninguna punición por el trabajo clandestino, ¿piensan que los jueces aplicarán alguna indemnización por daños y perjuicios si no se hicieron aportes fuera de la reglamentación respecto de sanciones administrativas que esperamos, pero se alienta mucho a contratar en negro? Esas son las dos preguntas con reflexión que hay en el chat. No sé si alguien quiere Sí, que tomar de la alguna manera palabra. se refieren, ¿no?, al mismo punto. Yo Ujú. creo que no es inconstitucional, excepto para quienes, estoy pensando en este momento para responder, ¿no? Para, no sé, como por ejemplo David Duarte y un sector importante de la doctrina que sostiene la plena vigencia del principio de progresividad como principio del derecho del trabajo, y toda norma regresiva por ese motivo sería inconstitucional. No me enrolo en esa corriente y la verdad que no creo que los jueces, que ante planteos concretos un tribunal declare inconstitucional la reforma porque elimina las multas que penalizan el trabajo no registrado o incorrectamente registrado. Eso en cuanto a la inconstitucionalidad. Ahora, en cuanto a la existencia de otros instrumentos, sí, creo que el trabajador, los trabajadores a través de sus abogados deberían formular planteo. Invito a una obra de doctrina, una nota que ya escribió hace algunos años Mario Ackerman, cuando el año pasado, un par de notas sobre el punto, pero una del año pasado publicada en Rudinsal Culsoni, donde específicamente señala que el trabajador no registrado o incorrectamente registrado, pero fundamentalmente el no registrado,
es un trabajador discriminado, está discriminado, está siendo separado arbitrariamente de la protección del sistema de seguridad social, de la protección bueno, frente al diferente subsistema de seguridad social. Eso genera un perjuicio concreto para el trabajador, con lo cual, en el caso del trabajador no registrado, claramente o incorrectamente registrado, puede plantear adicionalmente, en el momento en que se genere un conflicto, una indemnización especial por daños y perjuicios que no está subsumida en la tarifa del 245, que se refiere simplemente a pagar lo derivado del despido. Con lo cual, sí, creo que debe plantearse, creo que se va a plantear, y aliento, no puedo pronosticar, pero aliento a que la judicatura reconozca este perjuicio concreto que sufre el trabajador que no está registrado como tal. Daniel Orlansky también tenía la mano levantada, no sé si... Sí, una nota de color, así como decimos que el derecho norteamericano es un derecho eminentemente contractual y que no protege al trabajador, decíamos que depende de cada estado, y he visto que, por ejemplo, en Maryland, en el estado de Maryland, existe la posibilidad de reclamarle por derecho civil al empleador, y dice, excepto lo dispuesto en el párrafo 2 de este inciso, un individuo que no haya sido clasificado adecuadamente como empleado podrá entablar una Interesante. acción civil por daños económicos contra el empleador por cualquier violación de este subtítulo. Muy interesante. Muy O interesante, sea sí. que, digamos, se ha abierto la posibilidad de la acción de daños y perjuicios en Estados Unidos por haber sido lo que ellos llaman misclassification. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Sí, Yo yo tengo otra que, pregunta. perdón, Ah, bien, no, perdón, no, por favor, al contrario, sí, sí, era... A ver, solo de señal. Artículo 29. Sí, por mi parte, Julio, ¿cómo te va? No, no coincido en absoluto. Si las empresas tienen esas limitaciones, que las modifiquen. No entiendo por qué, digamos, qué les hace. Si la matriz o quien sea impone ese tipo de limitaciones, tendrán que modificarlas. El derecho del trabajo, como traté de transmitir, pretende que quien dirige el trabajo o quien aprovecha los frutos en forma directa sea calificado como empleador. Y de mi punto de vista, tomando la categoría conceptual que trae Daniel y que me parece muy interesante, esto sí es a la esencia del derecho del trabajo. No es que es indistinto al trabajador, no es lo mismo. Y nuevamente cito el plenario Vázquez, el dictamen de Eduardo Álvarez, dice, no es indistinto quién aparece como titular del contrato de trabajo. Tiene muchas consecuencias. Una también traté de transmitirla a la aplicación del convenio colectivo, no solo el certificado de trabajo. Digo, para mí hace a la esencia de la disciplina que quien explota el servicio de una persona asuma la calidad de empleador. Y la ley tiene que legislar en ese sentido. Por lo tanto, la reforma del artículo 29 me parece, además creo, insisto, que otras normas del LCT que no fueron modificadas siguen llevando a la misma conclusión, que quien recibe los servicios es empleador. Entonces yo creo que va a ser de implicación muy restrictiva esta norma del artículo 29 modificada. A mí me parece una de las peores disposiciones de la ley. Daniel, Sí, un par de comentarios. Eh, con respecto a por qué las empresas hacen esto, en general son las empresas multinacionales que operan Sí, en sí, bolsa. Y esto es porque los accionistas, los accionistas, bueno, sí, los accionistas, quienes compran, quien opera en bolsa, digamos, analizan el ratio de cantidad de empleados versus rentabilidad versus un montón de factores. Entonces, la cantidad de empleados de nómina es importante a los efectos de establecer la eficiencia de la empresa. Entonces,
se evita a través de la tercerización y todo el mundo lo sabe Sí, esto. sí. O sea que es una forma de encubrir para los accionistas la cantidad de empleados que verdaderamente hay. Ahora, en cuanto a si esto hace a la esencia del pueblo, puede ser, esto, por ejemplo, no lo era hasta que empezó a surgir el tema de la participación en las ganancias y cómo las ganancias se medían en función de la empresa y las empresas grandes tercerizaban, los que estaban tercerizados no parte, por lo tanto no recibían las Claro. ganancias. Entonces a raíz de eso se armó muchísimo conflicto y hace poco se introdujo esta reforma en la legislación laboral mexicana para que justamente no se permita esta tercerización. Y fue un despelote en México esto. Ahora, en otros países, no sé, en Japón tengo entendido que esto existe y las empresas tienen amplia flexibilidad para prestar sus empleados, porque de golpe una empresa como, no sé, Honda, de golpe tiene gente que está redundante y como ellos tienen esta concepción de que el empleo es de por vida, de golpe si tienen gente redundante la tratan de poner en otra empresa. Entonces, es relativo esto de qué hace a la esencia del derecho del trabajo la titularidad del mismo, ¿viste? Esto depende de cada país y cómo lo concibe. Entiendo que para nosotros esto hace ruido, pero no necesariamente es un problema. En la medida en que la persona esté cobrando todo correctamente, que esté en blanco, que tenga todos los beneficios, lo otro es más una cuestión conceptual nuestra que de la gente. No. Si no hay ninguna pregunta o intervención adicional, ya son casi las 8 para cumplir con el tiempo previsto. Damos cierre a la intervención enriquecedoras y les agradecemos a ustedes por acompañarnos una vez más en una reunión académica. Los despedimos hasta la próxima. Gracias, gracias a todos.